A todos ustedes, mis hermanos, bendiciones en este jueves 23 de julio. Acuérdense, jueves sacerdotal. Jueves en el que yo les pido a ustedes, por favor, muchas oraciones por las vocaciones, por los jóvenes, que el Señor mueva en el corazón a tantos jóvenes, seguirlo en el sacerdocio, en la vida consagrada, en el matrimonio sacramento, en el sacramento que se celebra delante del altar. Un abrazo para todos. En este día celebramos nosotros la memoria de Santa Brígida. Ella es patrona de Europa. Europa tiene varios patronos. Ella es uno de ellos. Esta es una mujer que nació en Suecia, fue esposa y madre de 8 hijos. Y veló siempre por la formación religiosa y piadosa de toda su familia, hijos y esposo. Cuando ella enviudó, decidió llevar una vida de oración muy profunda, al punto que tuvo contemplaciones del Señor y pudo vivir esta experiencia de fe. Peregrinó por Europa en muchos santuarios viviendo su fe, y también ayudó a la renovación de la iglesia, a los papas en la renovación de la iglesia en su momento. Por eso, patrona de Europa. En este día, el Evangelio según San Mateo nos dice que en aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué hablas contando parábolas? El Señor le respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. Al que tiene se le dará y le sobrará, al que no tiene le quitarán aún lo que tiene. Por eso les hablo contando parábolas, porque miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden. Se cumple en ellos aquella profecía de Isaías: por más que escuchen, no comprenderán, por más que miren, no verán. Se ha endurecido el corazón de este pueblo, se han vuelto duros de oído, se han tapado los ojos. Que sus ojos no vean, ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan para que yo los sane. Dichosos en cambio los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, este texto es un texto que hay que entenderlo bien. Ya estamos en el discurso de las parábolas del capítulo 13. Jesús contó la parábola del sembrador, e inmediatamente viene esta pregunta que me parece muy importante, no solo para los apóstoles en su momento, sino también para nosotros hoy. ¿Por qué Jesús explica el reino con parábolas? Qué gran pregunta. Ciertamente para hacerlo más comprensible, para hacerlo más cercano. Pero sobre todo, creo que la idea central del por qué Jesús explica en parábolas es que para los que tengan la capacidad de entender la parábola, entenderán la dinámica del reino, y que el reino no es una cuestión alejada, sino que el reino por Jesús ya está en nosotros, con nosotros. El reino ya se hace realidad aquí. Aquí empieza el reino, porque nosotros empezamos a construir el reino de los cielos ya desde esta tierra hermosa que el Señor nos regala, desde las situaciones de cada día. Miren, cuando Jesús le explica a los apóstoles, que fueron los que le preguntaron por qué las parábolas, cuando les explica a ellos aparte, no significa que el Señor quiera que los apóstoles tengan como una enseñanza, entre comillas, escondida, especial, particular, y a la gente del pueblo, a los pobres y sencillos, no, como dando la impresión de que es que ellos no entienden bien. No es así. Fíjense que aquí hay un detalle que me ha llamado mucho la atención, y es que cuando el Señor habla de aquellos que oyendo no escuchan y viendo no ven, no se refiere al pueblo. De hecho, el pueblo, yo creo que eran agricultores, que eran pescadores, que eran gente de lo cotidiano, entendieron a la perfección las parábolas. ¿Por qué? Porque le habló en su lenguaje. Incluso para algunos de los apóstoles este lenguaje se hacía un poco extraño, porque muchos no eran agricultores, muchos no eran pescadores. Es interesante aquí, cuando Jesús dice, aquellos que tienen se les dará, pues a ellos, a los pobres y sencillos, se les da el reino con su lenguaje, y lo entienden y lo viven. Pero en cambio aquellos que no lo entienden son los escribas, los fariseos. Esos son los que ven los que miran sin ver, y los que
escuchan sin oír ni entender. ¿Por qué? Porque su corazón está cerrado. Entonces porque los fariseos estaban entre la gente escuchando las parábolas, pero cuando escuchan este lenguaje, esta nueva forma de hablar, como dijo el pueblo, esta forma de hablar nueva con autoridad, pues para ellos es algo extraño, y para ellos es algo ilógico, y para ellos es algo salido de la realidad. ¿Por qué? Porque para ellos el reino está, entre comillas, en cumplir la ley y que se observe la ley y punto. Y resulta que el reino, que es lo sencillo, lo humilde, el reino que es lo cotidiano de la vida, el reino se hace en las acciones de cada día. El reino hay que cuidarlo como el sembrador cuida la semilla y como prepara el terreno. Es un proceso el reino que se va construyendo, como el proceso del cultivo. Yo no siembro una semilla hoy para que mañana, al otro día, inmediatamente después, nos dé el fruto. No, señores, todo tiene un proceso, pero se va construyendo. Lo importante y clave es entender que el reino de los cielos lo construimos desde la tierra, como ya lo he dicho, y lo tenemos que seguir llevando adelante. Fíjense, los sordos, los que tienen, se les dará a los sencillos, pero los que no tienen, los fariseos, se les va a quitar a los que tienen, porque como ese discurso les parece ilógico, un discurso perdido, y resulta que Jesús está dando en el clavo, porque está hablando con la sencillez con la que el pueblo de Dios entiende la palabra de Dios. Ahí estamos nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.